Muy buenos días, Catherine. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con tu auditorio. Gracias por ayudarnos a entender un poco este análisis, ¿no? Este estudio que ha arrojado datos muy importantes, pero que a la vez preocupan, ¿no? ¿Cuánto es que ha afectado el COVID-19 a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuál ha sido el impacto, ¿no? Según las cifras que ha arrojado UNICEF. Pues el impacto ciertamente es muy grave, es muy elevado, y esto también tiene que ver con el hecho de que antes de la pandemia la población infantil y adolescente ya estaba en una proporción más alta que la población adulta o la población en general en pobreza. Si uno ve los datos previos, por ejemplo, de 2019, ya había una diferencia de 7 puntos porcentuales entre la proporción de población en general en pobreza y la proporción infantil y adolescente. Esto con el impacto del COVID aumenta de manera significativa. Tenemos, por ejemplo, que de 27% más o menos de niños, niñas y adolescentes en pobreza en 2019, estaremos pasando al 40% en 2020. Este es un aumento muy elevado, que significa que 4 de cada 10 niños y adolescentes van a estar padeciendo la falta de ingresos en sus hogares para cubrir sus necesidades básicas. Entonces hablamos de que, según lo que he estado revisando de esta información, por lo menos 3 de cada 10 personas entre 0 y 17 años están en situación de pobreza, ¿no? Al cerrar este año, por pero los más afectados son los jóvenes. ¿Cuál es el motivo? Sí, justamente serían alrededor de 4 de cada, de 4 de cada 10, ¿no? Ese es el problema. Porque significa además que dentro de este grupo nosotros vemos que habría un incremento de cerca de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes, sumarían a los 3.3 más o menos millones que ya existían antes. Esto significa que más de 4 millones de niños estarían en pobreza en 2020. Y un elemento fundamental a considerar aquí es justamente la pobreza extrema, porque vemos que prácticamente se duplicaría el porcentaje de población infantil y adolescente viviendo en pobreza extrema y pasaría de ser cerca de 400,000 a casi 1 millón. Esto es una cifra realmente muy grave, porque el estar en pobreza extrema significa, además de esta privación que ya hablábamos de necesidades básicas, de ingresos que no alcanzan a tener los servicios y los alimentos básicos, sería que no van a poder tener ni siquiera el ingreso suficiente para cubrir una canasta básicamente alimentaria. Para un niño, niña o adolescente que padece la pobreza en las etapas más tempranas de su vida, la pobreza deja huellas indelebles. La privación del acceso a una alimentación adecuada en calidad y variedad de la dieta, la carencia a una atención de salud de calidad, a servicios de desarrollo y cuidado infantil temprano, todo esto va dejando una huella indeleble que hace muy probable que esos niños permanezcan pobres el resto de su vida, y no solo eso, sino que en pocos años encabecen hogares que también van a estar en situación de pobreza. Es increíble poder darnos cuenta que esto que los viene afectando ahora en temprana edad puede repercutir en su futuro también, ¿no? Y sobre esto se tiene que trabajar justamente. Ahora, ¿qué implica tener más de 4 millones de niños y niñas pobres a mediano y a largo plazo, ¿no? ¿En qué sentido afecta al país, en lo social, en lo económico? Sí, es algo que realmente llama a una atención y a una acción urgente y prioritaria, porque no significa solamente el hecho de que un solo niño esté en pobreza, significa que se están vulnerando sus derechos y el Estado estaría obligado a actuar, pero que sean más de 4 millones de niños los que están en pobreza compromete definitivamente el desarrollo del país, sus posibilidades de mejorar su productividad, su competitividad, su capacidad productiva en general, su capacidad de cohesión social, porque sabemos que en los países más desiguales la posibilidad de que surjan conflictos, la posibilidad de que la ciudadanía experimente polarización y experimente otro tipo de problemas es más alta, y también en términos de la cohesión democrática. No podemos pensar en un concepto de ciudadanía y en un concepto de democracia cuando tenemos a esta proporción tan alta de personas en situación de pobreza. Si nos vamos, por ejemplo, a analizar los cálculos o las estimaciones que hicimos para algunos departamentos,
Es increíble que ahí más de 60% de los niños, niñas y adolescentes estarían en pobreza este año por el impacto del COVID. Sabemos obviamente que se trata de departamentos que ya venían de estar catalogados por el INEGI, por ejemplo, como los departamentos en donde la prevalencia de pobreza era más alta, pero aún así el agravamiento que trae consigo el COVID implica una situación sumamente preocupante para esta población infantil y adolescente y para la sociedad en general. Y para ir cerrando, usted ha mencionado que el Estado está obligado a actuar frente a estos hechos, ¿no? Y si miramos al 2021, ¿qué políticas deberían priorizarse en favor de los más jóvenes para levantarlos de esta situación? Sí, de hecho yo creo que como bien se dice y es ya casi un cliché, pero creo que es cierto, las crisis representan oportunidades y yo creo que la crisis que trae consigo el COVID nos presenta una oportunidad de visibilizar muy claramente lo que implica tener a la población infantil y adolescente en pobreza, las consecuencias de inmediato, corto, mediano y largo plazo para el país de no atenderlo, pero también nos da la oportunidad de repensar en qué Perú queremos para después de esta crisis. Exacto. Queremos volver a una situación en donde, si bien hubo años de crecimiento económico, de reducción de la pobreza monetaria, seguía habiendo desigualdades muy importantes, seguía habiendo una mayoría de la población laborando en el sector informal, sin acceso, digamos, a servicios o a la protección social ni contributiva ni no contributiva. ¿Queremos eso o queremos volver a una situación mejor, a una situación en donde haya la certeza de que los ciudadanos pueden acceder a protección social del Estado cuando la necesiten, a que un choque externo, a una eventualidad que está totalmente fuera de su control, como podría ser evidentemente la epidemia, pero también otros fenómenos naturales o fenómenos asociados a la movilidad humana, como los desplazamientos de personas que tuvimos al inicio de la cuarentena, puedan contar con la protección del Estado en términos no solo de ingresos, de evitar que los choques de ingresos lleven a las personas de un día para otro a la pobreza, sino también de acceso a servicios que significa el ejercicio de derechos, del acceso a servicios de salud de calidad, por ejemplo. Un apoyo integral que alcance a los niños, a las niñas, adolescentes, a sus familias también, para que, como usted bien ha dicho, garantice el cuidado de su salud mental, educación, etcétera, y no solamente se trate de un tema de recursos. Muchas gracias por este contacto con UCI Noticias. Gracias a ustedes. Un gusto.